Hola, hola, queridos oyentes. Y como estaba haciendo la saga sobre tabaquismo, había quedado en que iba a hablar de la cesación tabáquica, ¿no? Y como sabemos, la salud tiene tres aspectos: bio, psico, social, biológico, psicológico y social. Y las adicciones también tienen estos tres aspectos de abordaje. Está lo físico, que tiene que ver con, ahora lo vamos a ver, con la adicción a la nicotina, con el tema de los neurotransmisores que se liberan en las neuronas, ¿no?, en el cerebro. Hay un abordaje psicológico y hay toda una cuestión psicológica vinculada con las adicciones, y un tema de abordaje social, ¿no? Así que bueno, la idea va a ser rápidamente repasar esto, algunos aspectos, no todos obviamente, para que sea claro. Básicamente sabemos que las personas que deciden dejar o están, digamos, o el cambio de hábitos, básicamente, el proceso de cambio, fue descrito en 1984 como modelo de Prochaska y Di Clementi. Lo que vieron que en general en cualquier proceso de cambio se veían 5 fases, y ahora las vamos a ver rápidamente, y una es la precontemplación. En realidad, en la precontemplación yo digo que la persona no tiene casi conciencia de situación. A nivel de conciencia del consumidor es muy baja, no tiene necesidades de dejar de fumar, ni se lo plantea, no tiene ningún tipo de motivo. La segunda fase es la fase de planteamiento o de contemplación, y ahí sí la persona se plantea, aunque muy tímidamente, la posibilidad de tener que dejar de fumar, porque reconoce y asume que el tabaco tiene consecuencias negativas para la salud. Hay una tercera fase que es la de preparación, ¿sí? En la de preparación el fumador ya se está preparando para dejar de hacerlo en el transcurso del mes siguiente, ¿no? Y en particular ahora vamos a hacer, nos vamos a quedar en esta. Voy a repasar que es la fase de acción, es la cuarta, es aquella fase en donde el fumador ya está disconforme al máximo y puede tomar acción, ¿sí? Decide dejar de fumar, y asume lo que implica esta situación, ¿no? Claramente, porque no es muy fácil. Pensemos que hace años que vienen con el hábito de fumar, con lo cual tomar acción y decidir dejar de hacerlo requiere mucho de la persona. La fase de consolidación o de mantenimiento, acá se encuentran los fumadores que llevan más de 6 meses de abstinencia, ¿sí? El fumador ya se siente exfumador y se mantiene sin fumar. Para que sea exfumador tiene que pasar 12 meses de abstinencia, ¿sí? Y lo que tenemos que saber que, como cualquier adicción, puede haber recaídas, ¿sí? O como cualquier hábito, los hábitos para cambiar, los hábitos viejos, podemos tener recaídas. Podemos decir, bueno, pruebo un poquito, ¿no? Como un poquito de harina, ¿saben? Como este pedacito de pizza que me tienta, y bueno, ahí puede haber recaídas. Las recaídas pueden ser de solo eso y volver a los hábitos nuevos que se están adquiriendo, o pueden ser recaídas que lleven mucho más tiempo, pero que nunca van a devolver a la persona a la fase de precontemplación. Siempre la van a devolver a la fase de contemplación, ¿sí? Así que eso es muy importante. Es importante también hablar de que, o contarles que el cigarrillo no solo afecta al que fuma, claramente, esto ya lo hemos visto, sino que también afecta a los fumadores pasivos. Y dentro de esta fase de preparación, ¿sí? Antes de pasar a la acción, es importante que el fumador pueda declarar su auto y su casa libres de humo, ¿sí? Es fundamental que esto suceda. Lo que dice Sócrates es que el conocimiento nos hará libre, y claramente que en la medida que vamos aumentando nuestro nivel de conciencia, vamos pudiendo tomar decisiones más atinadas, mejores para nuestra salud, desde un lugar no de
del miedo o desde el automatismo, sino desde un lugar de el deseo de un nuevo estado, de construir algo nuevo. Con respecto a la cesación tabáquica, entonces lo vamos a abordar desde los tres aspectos: psicológico, social y físico. Es bueno saber que en general hay tratamientos que, por ejemplo, en la Argentina las obras sociales cubren el tratamiento de cesación tabáquica, que hay lugares de apoyo gratuitos de cesación tabáquica, como si fuera para dejar el alcohol, como si fuera para dejar de comer, pero existen para la cesación tabáquica. Lo importante es empezar, cuando uno está pensando y contemplando la posibilidad de dejar, es empezar a ver cuáles son los recursos que se tienen en el país como para poder estar acompañado en esta decisión. Y con respecto al abordaje físico, cuando nos estamos preparando para dejar, tenemos que saber, por ejemplo, hacernos el test de grado de dependencia, porque dependiendo del grado de dependencia vamos a tener más o menos dificultad y bueno, y eso va a hacer que si tenemos un grado de dependencia alto, vamos probablemente a necesitar, para tener éxito, el acompañamiento de un profesional, ¿sí? Eso no indica que haya gente que lo haga sin profesional, o gente que tenga un grado de dependencia baja, pero igual no pueda y necesite el abordaje y la ayuda de un profesional. Vamos a ver qué pasa con los síntomas de abstinencia. Es importante conocerlos. Los tenemos que conocer nosotros, los que vamos a dejar de fumar. Yo no fumo, pero la persona que va a dejar de fumar necesita conocer los síntomas de abstinencia. Y la familia necesita conocer los síntomas de abstinencia, porque de un día para el otro, cuando la persona deje de fumar, va a encontrarse con muchas alteraciones, como por ejemplo irritabilidad, mal humor, baja tolerancia, ansiedad, aumento de apetito, insomnio, cefalea, constipación, taquicardia, temblores. Y si él y su familia no saben que esto puede suceder y no lo esperan, se van a asustar. Y eso va a hacer que vuelvan al cigarrillo. Es muy frecuente escuchar, ay, pero si cuando fumaba estaba mucho más tranquilo. Muchas veces las familias no ayudan a la cesación porque no soportan estas nuevas conductas que tiene el que está dejando de fumar, ¿no? Con lo cual es muy, muy importante tener en cuenta esto. Otra de las cuestiones importantes es que en el abordaje físico del tabaquismo, saber que existen tratamientos farmacológicos que pueden complementar el tratamiento, que requieren ser impartidos por un médico claramente. Hay algunos tratamientos farmacológicos que son de libre venta, por lo menos acá en la Argentina, los parches de nicotina, los chicles, ¿sí? Son de libre venta, pero claramente necesitamos hacer un test de grado de dependencia para saber también cuántos chicles o cuánta dosis de parche de nicotina vamos a necesitar, con lo cual la orientación de un especialista en cesación tabáquica es sumamente necesaria e interesante para el éxito. Además de esos tratamientos farmacológicos, que son por ahí los más conocidos y extendidos, hay tratamientos que son con bupropión, un antidepresivo dual que se utiliza para la depresión también, ¿sí? Actúa a nivel de 2 neurotransmisores. Y lo importante de esto es que se comienza antes de que la persona elija el día en el cual va a dejar de fumar, 2 semanas antes, algunos una semana antes, y se discontinúa rápidamente, ¿sí? No es que se toma como con un tratamiento para la depresión que duran tratamientos de un año, por ejemplo. No, se toma por algunos meses, ¿sí? Y después tenemos la varenciclina, que en la Argentina se llama Champix, que tuvo mucha difusión. Es un tratamiento muy efectivo que tiene sus efectos adversos importantes con respecto a temas cardiológicos y que tiene obviamente que sí o sí ser llevado por un médico, ¿no? Y con estudios previos, incluido el bupropión, ya que tiene sus contraindicaciones como todo psicofármaco.
Visto esto, que tiene que ver con el abordaje físico, vamos a ir al abordaje psicológico. Y en el abordaje psicológico vamos a tener que tener en cuenta 3 cuestiones. Uno es la reflexión sobre los pros y los contras, ¿sí? Eso es fundamental, poder hacer un balance. Después vamos a tener que identificar y comenzar a disociar el cigarrillo de esas actividades y situaciones con las que está relacionado. Y vamos a tener que controlar la ansiedad y afianzar el compromiso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, los pros y los contras se van a sentar y van a hacer una lista de cuáles serían los beneficios y cuáles serían las dificultades para hacerlo, ¿no? Los pros y los contras. Después, con respecto a identificar las situaciones, por ejemplo, para mucha gente tomar café, mate, alcohol, lo dispara. Ir camino al trabajo, salir del trabajo, esperar o bajar el colectivo, manejar. Hay gente que cuando usa la compu, hay gente que lo usa en situaciones placenteras, hay personas que lo usan cuando están aburridos o están esperando, hay personas que lo usan cuando se enojan, se angustian, ¿sí? Cuando fuman, después de comer, fuman después de comer. Hay personas que lo hacen al levantarse. Bueno, es fundamental saber en qué situaciones fumo, ¿sí? Y lo otro que es importante es controlar la ansiedad y afianzar el compromiso. Hay distintas técnicas para el control de la ansiedad, muchas y muy útiles, están vinculadas con lavarse los dientes. Lo que tengo que hacer es posponer ese deseo que llega así aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, en donde si yo lo pospongo y no consumo, el deseo baja, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es poder usar estrategias que retrasen eso. Y eso sería tomar agua, tomarse un té, jugos sin azúcar, cuidado con el azúcar, porque eso podría deteriorar las piezas dentarias, salir a caminar, lavarse los dientes, respirar hondo, hacer algún ejercicio de meditación, distraerse con algo que tenga que ver con las manos, por ejemplo, tejer podría ser, o ponerse a escribir, lo cual va a llevar a que la persona no pueda utilizar las manos para fumar. Hablar con alguien, levantar el teléfono y pedir ayuda, decir, me estoy queriendo fumar un cigarrillo, y ponerme a hablar con algún amigo. Cambiar de ambiente. ¿Sí? Son distintas estrategias vinculadas con el poder dejar de fumar. Y después de eso, lo que vamos a tener, además del tema psicológico, vamos a tener que poder abordar el tema social. Es identificar quiénes son las personas que me van a poder ayudar y quiénes no. Y estar preparado y saber cómo intervenir en la relación con los que me rodean. Porque era esto que les decía, con la abstinencia, con el malestar, puede pasar que entre a pelearme o que esté más intolerante. Bueno, empezar a entender que voy a tener que estar atento y poder pedir ayuda, poder decir me siento mal, es que tengo muchas ganas, etcétera. Otro punto importante es comunicar nuestro día D y armar un plan para el abandono. Comunicar el día D es contarle a alguien de confianza qué día va a ser el día en donde yo voy a dejar de fumar. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Esas serían las técnicas como básicas para poder dejar de fumar. Entonces, es importante postergar, es importante, si hay situaciones que me llaman a fumar, evitarlas, ¿sí? Y siempre pedir ayuda, siempre, sabiendo que cualquier recaída y que en cualquier recaída las personas que han recaído más veces tienen más chances de consolidar el mantenimiento una vez que empiecen, básicamente porque empiezan a conocer en dónde fallan, en dónde les ha resultado difícil, cómo recayeron. Creo que es una empresa sumamente importante dejar de fumar por todo lo que venimos viendo que genera el cigarrillo, no solo a nivel individual, sino a nivel social y a nivel planetario. Les agradezco la escucha y espero que esto les haya servido.